Las 4:30 de la tarde. Hoy el tema de los desahucios acapara prácticamente las portadas de todos los medios de comunicación. El gobierno ha tomado cartas en el asunto tras la muerte, el suicidio de una persona, como bien saben ustedes, en el País Vasco. Vamos a analizar este tema y también, por supuesto, les proponemos su participación en el programa a través de nuestro teléfono, el 948 13 82 00. Damos la bienvenida a José Javier Echeverría. José Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Julen Mendiguren, ¿cómo estás, Julen? Muy bien, Arratsalde León. Por venir, ¿qué tal? Gracias a vosotros por invitarme. De verdad. Gabriel Viezma también nos acompaña. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, en una jornada en la que los desahucios, como decía, son noticia, principalmente porque van a ser paralizados. Así lo han decidido desde las altas instancias. Ha tomado parte de alguna manera en esta decisión las opiniones de diferentes entidades, partidos políticos, organismos judiciales. Vamos a abordar este tema, José Javier. ¿Llegan demasiado tarde las decisiones políticas o alguna vez tenían que llegar? Hombre, para 3 personas yo creo que han llegado bastante tarde y muchas más seguramente que habrá que no sepamos realmente que han terminado con sus vidas o que por este drama. Pero lo que más me preocupa a mí no es si hemos llegado tarde, sino lo que se va a hacer no va más allá de un lavado de imagen de un sistema que falla, que de buscar una solución real al problema. Porque de momento lo que estamos utilizando es la palabra desahucio como el hecho en el que a una familia se le saca de la casa, pero para llegar ahí ha habido previamente un embargo de esa casa que deja de ser propiedad de los dueños, y con respecto a eso, que es donde realmente está la solución, más que en alargar de forma temporal o indefinida esa situación, sino resolver el derecho de los ciudadanos a una vivienda, ¿no? Que con esto no se resuelve ni siquiera temporalmente. Julen, ¿cómo abordamos esta situación trágica, sin duda en un momento terrible, ¿no?, de crisis económica en el que muchas familias están viendo cómo han mermado sus recursos, prácticamente se han quedado sin ellos, apenas pueden vivir o tienen que elegir entre dar de comer, por ejemplo, a los hijos, una familia, o pagar la hipoteca? Bueno, o menos todavía, porque si no tienen ni para pagar la hipoteca o para pagar un alquiler más o menos moderado o correspondiente a su situación, pues también es difícil que no tengan para comer. A lo mejor tienen que recurrir al banco de alimentos y siguen sin poder pagar la hipoteca porque ahorren la comida del banco de alimentos. El problema es la crisis para muchas de estas familias que no tienen ingresos suficientes y por eso no pueden atender al pago de su hipoteca de la vivienda. Entonces, ¿por qué no tienen ingresos? Pues porque toda la gente de la familia se ha quedado en paro o porque la mayoría están dependiendo de una pensión pequeña, ridícula. El otro día salía en la prensa el drama de una familia de 4 miembros que dependía exclusivamente de la subvención de uno de los hijos que tenía síndrome de Down y tenía subvención por ser de síndrome de Down. Entonces tenía esa subvención y era el único sustento que tenía la familia. Lógicamente las hipotecas y los desahucios se derivan de esa situación. Entonces, lógicamente, hay que atender la situación de fondo. A mí me extraña mucho que el Gobierno haya decidido el atender el problema de los desahucios, o sea, el cumplir, digamos, el mandato constitucional de que la vivienda es un bien de primera necesidad y que el Gobierno y las instituciones tienen que preocuparse de defender ese derecho básico y fundamental que es la vivienda. Me extraña que lo haga sin hacer una especie de paripé, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha quitado las subvenciones, el salario social mínimo que teníamos a la gente que lleva en paro más de un cierto tiempo. Y si ha quitado eso, que es la subvención mínima a los sectores más vulnerables por la situación de crisis, de paro, después de la reforma laboral esta que nos decía que iba a ser una cosa maravillosa, pues entonces, ¿cómo va a atender a los sectores más vulnerables también en el tema de la vivienda? Pues lo veo difícil. Entonces, a mí me parece que primero, que lleguen a un acuerdo los de que van a tener luego una reunión. A la tarde decían que iban a tener una reunión, que la han convocado con gran urgencia, pero después de 4 días del último suicidio y después de 26 días del anterior suicidio que se produjo en Granada, ¿no? También por el tema de desahucios. Entonces, esta urgencia
un poco entre comillas, lo de urgencia me llama mucho la atención porque claro, de urgencia no tiene nada. Y segundo, siempre están matizando que van a resolver el problema para aquellos que más necesidades tengan. ¿Y quiénes son los que más necesitan? ¿Cómo se establece eso? ¿Cómo se establece eso? ¿Cómo se establece la extrema necesidad? Cuando estamos en una situación en la que se han suprimido esos salarios sociales de los que hablaba hace un momento. Pues yo lo tengo bastante en duda de que vayan a resolver el problema. Bueno, ¿es un paso adelante, Gabriel, o es todavía justo, no es suficiente esos 2 años en el que se va a evitar que familias sean desahuciadas, familias con extrema necesidad? Ese concepto de extrema necesidad, ¿hasta dónde llega? ¿Cómo ves el planteamiento? Bueno, eso probablemente esté todavía en mantillas, es una cosa que se ha dicho ahora, hay que ver cómo evoluciona, ¿no? y cómo se regula. Y quién decide que es en la extrema necesidad o no, ¿no? Porque no es que se vayan a parar los embargos ni los desahucios, es decir, se tendrá primero que calificar la extrema necesidad, es decir, una persona que tiene una segunda vivienda y no puede pagar esa segunda vivienda, yo me imagino que seguirán embargándola y desahuciando esa vivienda en el sentido si está ocupada o no. Si es segunda vivienda no tiene por qué estarlo, y se embargará y punto, y se la quedará al banco. Otra cosa es verdaderamente los cuadros que se están viendo, que se supone dejar a familias enteras en la calle, ¿no? En los cuales, pues bueno, indudablemente ahí pues la administración, pues lo que está haciendo el gobierno, tendrá que tomar cartas y tarde, creo que vamos, porque eso ya se veía venir, y también la propia banca, porque no hay que olvidar que esto es un problema que tiene la banca generado por la propia banca o las propias cajas. Y en ese sentido también tienen sus recursos probablemente para poder atender ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque también han condonado algunas deudas también a partidos y en un momento dado pueden decir que no a algo, pero tampoco es el sistema. Es que no me parece bien lo otro. Sino que también tienen, por ejemplo, fundaciones que son para obra social y cuando tenemos problemas de este tipo estamos teniendo problemas social, que a lo mejor también podían destinar parte a esos que ellos califican como de casos graves, ayuda para ellos. Bueno, estamos viendo imágenes de ese trágico suceso en el País Vasco este fin de semana. Una mujer de poco más de 50 años que acababa con su vida precisamente en esta situación de desahucio, cuando la familia apenas conocía, ¿no?, que iba a ser desahuciada, con todas las, bueno, pues realmente una historia con todas las claves que nos deja, bueno, pues un sinsabor y una tristeza y una angustia quizá y un desasosiego importante, ¿no? Este caso que yo creo que ha conmovido realmente a la sociedad. Es que yo soy muy pesimista, ¿eh? Yo me he tenido profesionalmente que enfrentar a 2 casos de embargos y ves que es una pared contra la que te enfrentas, intentas negociar con los bancos a ver si hay alguna solución y lo único que consigues es retrasar el fatídico momento en el que una persona se tiene que salir de su casa de malas maneras. Esa es la sensación. Y ahora lo que me está dando a mí también muy desagradable, la sensación que tengo es los bancos que salen ahora diciendo que una moratoria de dos años, los partidos políticos que hablan de esta medida, cuando realmente lo que yo creo que es esta muerte que muchas veces por pequeños detalles o grandes detalles, personalmente es muy grande, pero por determinadas noticias generan un boom mediático muy importante. Yo creo que ha sido este caso. Entonces, lo que han hecho es gabinete de crisis y vamos a cortar lo que esto puede afectar a las estructuras del sistema, ¿no? A cómo funcionamos, a cómo está generado esta economía, que todo se hace mediante créditos, unos créditos que te atan de por vida y te condicionan muchas decisiones que tienes que tomar en cuestiones políticas, en cuestiones personales. Ya estás atado. La esclavitud de hace 2000 años ahora es una hipoteca con un banco. Y eso es el sistema y así sobrevive. Entonces, esto para mí es un gabinete de crisis, vamos a tapar la noticia, vamos a permitir que se olvide, porque realmente lo que tienen que plantear, tendría sentido esta moratoria si dicen, damos un plazo de 2 años para tramitar la ley que va a evitar que esto ocurra a futuro. Entonces, evitamos el efecto
pero durante 2 años nos vamos a poner a trabajar para que esto se resuelva de una manera definitiva. Y es que es muy sencillo, porque ahora se habla de la dación en pago, que es una opción, pero ni siquiera es la opción, porque realmente le acabas quitando la casa. Pero las sociedades mercantiles, y ya termino, las sociedades mercantiles ya tienen una figura, y es que cuando tú eres, a ti una empresa te debe dinero, y quieres que te pague el dinero, que sería lo lógico que pensaría el banco, quiere que esa persona que vive ahí no quedarse con su casa, sino que le siga pagando. Entonces hay una figura que es la quita y espera, que consiste en, yo estoy dispuesto a no cobrarte todo el dinero del piso, todo lo que me debes, a cambio de que tú no te veas ahogado y puedas seguir pagándome. Esta es una figura que en el mundo mercantil se utiliza perfectamente y que los bancos, en vez de utilizarla, lo que van es, como aves de presa, a quedarse con todas las propiedades, entrando en subastas, quedándoselo por dinero, haciendo negocio de la crisis y de la desgracia de muchas personas. Bueno, y precisamente tenemos la historia, ¿no?, de María, que ha conservado su casa de Cizur por el momento. Bankia, bueno, no ha ejercido su derecho de apropiación en la subasta que se celebraba esta mañana. Una mujer, bueno, con la que hemos tenido la oportunidad de hablar este fin de semana y que es uno de los rostros, ¿no?, que hacen referencia a este tema. Una mujer que estaba a punto precisamente de perder su vivienda. De momento se retrasa, ¿no?, esa situación. Se retrasa provisionalmente durante 20 días. Así es. 20 días hábiles. Pero, claro, el problema es que el problema de fondo sigue estando ahí. Es decir, la amenaza sigue estando ahí. En la vida que va a tener esta mujer durante estos 20 días va a ser de un estrés impresionante. Porque, claro, ¿qué va a pasar después de 20 días, no? De todas maneras, lo que quiero decir es que esto, bien, pues, se pueden buscar cuidados paliativos mientras el sistema se da, pero al final o se genera empleo y todas estas personas empiezan a recuperar sus ingresos para poder hacer frente a todas las deudas, pues si no, quiero decir, muchas personas al final acabarán así, porque también estamos en un momento donde no solamente complicado por la crisis, en el sentido de que también la banca dice, claro, si yo no cobro, o España es un país donde no puede pagarse las deudas, ¿cómo voy a ir yo a pedir que me dejen más dinero que, por otro lado, es necesario en el propio país para generar inversión y generar empleo? O sea, estamos ante yo entiendo que el gobierno está ante una disyuntiva muy complicada, que siendo cierto todo el problema social, y que como tal habría que tratarlo, de todas estas personas que no pueden pagar su vivienda y se ven en la calle, los casos extremos, también desde el punto de vista nacional tenemos que nos prestan dinero, a los bancos les prestan el dinero, esas hipotecas han sido dadas con dinero prestado o con dineros de inversores, que si aquí se corre, o en Europa o en el mundo, dice, no, en España es que lo dan mal para cobrar los bancos. ¿Cómo van a ir los bancos a pedir más dinero? ¿O esto para que vengan aquí inversiones y para que vengan más? No, quiero decir, para que fluya el crédito. Este tema de las inversiones es que por la marca España que se quiere difundir por ahí y que por lo visto no funciona tanto como desearíamos, este es un problema que se saca siempre para resolver los problemas o tratar de justificar otros problemas las inversiones necesarias para generar empleo, estoy hablando. Yo pienso que son necesarias, ¿no? Sí, hombre, claro. ¿O hay otra manera de hacerlo? Claro, lo he puesto, lo del empleo sería lo ideal, ¿no? Claro. Ahora, yo lo que no entiendo es cómo demonios en sitios donde los beneficios de las inversiones y de los bancos son muchísimo menores. Por ejemplo, la prima de riesgo. ¿Por qué la prima de riesgo aquí es de 450 y sin embargo en Alemania es mucho más, cuando los beneficios de los bancos allí son mucho menores y están mucho más controlados? Y a los alemanes o otros países de Centro Europa que se han escapado a Suiza con sus dineros, les tienen fichados y les están haciendo un seguimiento fiscal e incluso en algunos casos enjuiciamiento por fraude fiscal, porque se escapan a los paraísos. ¿Y aquí qué pasa? Tenemos a un señor que está dispuesto a dar miles de nombres de evasores fiscales de Suiza y lo tenemos en la cárcel y amenazado de extraditar. Entonces, pues esto también es una marca España. Bueno, vamos a concretar un poquito más el tema y cerraremos ya este tema relacionado con los desahucios. También vamos a ver la voluntad del Parlamento de Navarra en relación con esta práctica o este planteamiento de parar la política de desahucios. Hoy todos los grupos con representación en el arco parlamentario de nuestra comunidad se han pronunciado. Vamos a verlo.
bastante desgracia es en la mayoría de los casos el perder el empleo o el ver que no se tienen ingresos, como para además pues te acaban echando de casa, ¿no? Que haya un planteamiento de modificación de algunas leyes como la ley hipotecaria, que, insisto, yo creo que es de 1909, pues a mí me parece que sí que es importante. El apoyo a la regulación de la dación en pago, bajo el principio del reconocimiento del derecho a la vivienda para todas las personas y todas las familias. No es cuestión de favorecer al impagador, sino que es cuestión de que las normas sean equitativas y éticas. Que dejen de producirse estas situaciones que obviamente pues son fruto de múltiples factores que ha habido y que son de todos conocidos, pero que desde luego hay que poner solución porque es una situación grave. En estos 4 o 5 años los gobiernos han estado rescatando a quienes han provocado esta situación y abandonando a las personas. Bueno, pues son las diferentes valoraciones que hacen los partidos políticos sobre los desahucios. Veremos a ver qué da de sí también esa reunión importante bilateral prevista para esta tarde. Si os parece, seguimos adelante porque hoy bueno, comenzamos semana de alguna manera también con la mirada puesta en el miércoles. Es una jornada de huelga. ¿Creéis realmente que el país va a secundar de forma mayoritaria, y es hacer una estimación de futuro, ¿no? Esta huelga convocada por los sindicatos UGT y comisiones obreras, que va a ser una huelga muy seguida en el país y también aquí en nuestra comunidad, Gabriel? Pues no lo sé, la verdad es que no 300 solo tener... comités de Sí. empresa, ¿no?, han apoyado ya esta huelga general del 14N. Sí, bueno, a ver, pues todo depende, ¿no? Yo creo que muchas veces todas estas cosas también se magnifican porque obviamente les interesa, ¿no?, a quien lo organiza, pero la verdad es que castigar a la gente con un día más de huelga, es decir, con un día más sin ingresos, yo hace tiempo que dejé de creer en este instrumento como medida eficaz para algo. En ese sentido, no sé la gente qué hará, si se quedará en casa o... Esperanza Aguirre no solamente no espera nada de la huelga, que es la posición que acabas de manifestar tú, sino que cree que las deberían declarar ilegales. No, yo las no digo huelgas ilegales. lo cual ya es el colmo de la actitud antidemocrática. Yo no he dicho ni una la cosa... La huelga no viene a solucionar problemas. No pongas palabras en mí que no he dicho. Yo no he dicho ni que eso, ni que eso. No esperas mucho. He dicho que no sé cómo se secundará y que desde luego que yo personalmente hace tiempo que dejé de creer en ese instrumento como método eficaz para conseguir algo. Eso es lo que he dicho. Lo que has dicho tú es lo que he dicho yo que has dicho. Lo que pasa es que te supera esa actitud de desencanto o de desilusión, digamos, por las huelgas. Esperanza Aguirre, que ya no quiere ni que se reconozca el derecho a la huelga, porque dice que tendrían que ser declaradas ilegales, que ya es, digo, como el colmo de la actitud antidemocrática. Pues estaríamos situados, por ejemplo, pues en Luis XIV, o Luis XVI, en alguno de estos, en Francia, ¿no? O en los zares de la antigua Rusia, para que no se reconocían ni los derechos de huelga de los trabajadores ni nada de esto. Yo creo que es una huelga que va a tener bastante audiencia, aunque hay organizaciones aquí que no la secundan, sindicales, hay otras que sí la secundan y se han unido a la convocatoria inicial que hicieron UGT y comisiones obreras. Sí. Por ejemplo, hay un sindicato que se llama ESK, que también la secunda, otro que se llama Solidari, que también la secunda, o sea que hay... Y luego están las organizaciones de carácter social como el 15M o como el 25S, de rodea al Congreso, etcétera. Los desahuciados, por ejemplo, la plataforma de desahuciados, hay mucha gente que secunda que se haga la huelga, ¿no? Entonces, muchas organizaciones me refiero. Sí. Entonces, no sé qué éxito tendrá o no, pero bueno, el éxito no solamente será el hecho de que haya mucha gente, sino el hecho de que se hayan animado a convocarla como algo que es de reivindicar el derecho a la vida política, el derecho a la vida social, el derecho a la vida, que es lo que se nos quiere negar en una situación de crisis cuando estamos machacados por todas partes. Es decir, nos recortan en salud, nos recortan en educación, las atenciones a los dependientes están total y absolutamente abandonadas. Entonces,
La que ha salido antes con desahucios trabajaba en el Hospital de Navarra. Trabajaba en limpieza. Esta señora trabajaba en limpieza y, claro, con los recortes de salud se ha quedado sin ingresos. Al quedarse sin ingresos, automáticamente entra en los embargos, en las hipotecas de la hipoteca y los desahucios. Bueno, decía el líder de UGT que hay 6 millones. ¿Hay motivo o no hay motivo? De razones, claro que hay motivo. Que son los 6 millones de parados, ¿no? 6 millones de parados. Yo, el tema de estas huelgas, yo como parto de unas tesis un poquito más, no sé si son más radicales, pero sí que entran más en profundidad. Lo que ocurre es que estas huelgas, que yo la apoyaré porque algo hay que hacer, pero me quedo en un poco que son huelgas para la audiencia, que dices tú, ¿no? Es decir, lo que habría que plantear sería una huelga indefinida. Es decir, vamos a ver si, no sé cómo se materializa eso, pero lo que está claro es que hacemos una huelga, pero al día siguiente continuamos con lo mismo. Y hay veces que determinados sindicatos que la apoyan, que cuando sus acólitos ideológicos han estado en el poder han permitido determinado tipo de decisiones que han supuesto recortes. Entonces yo por eso entiendo que la huelga sí, porque algo hay que hacer, pero me veo que nos quedamos siempre en poner barreras al mar en vez de ir nosotros a por el mar y empezar a cambiar este sistema, que es la causa real de todas estas cosas. Eso de hacer una huelga, por ejemplo, para medir las medidas que se han tomado ahora, cuando acabas de hacer un ERE y acogerte a las medidas, y algún sindicato lo ha hecho, dejando a casi al 49% de su plantilla en ERE de 6 meses, pues bueno, pues quiero decir que te estás acogiendo a las medidas, no puedes estar acogiéndote a las medidas y luchando contra ellas, ¿no? Yo creo más en la justicia y a ver si empezamos a meter en la cárcel a banqueros que hablamos antes que han sido responsables de determinadas historias de este tipo, a ver si a empresarios que se han aprovechado de normativas para explotar a determinadas personas. Yo creo que vamos a empezar a meter a la cárcel a la gente, ¿no? Y seguramente no necesitaríamos. Y luego un día de huelga, en los días de huelga algunos se quedan sin cobrar y otros no. Bueno, eso también hay que cambiarlo. Pero ahí ello, porque ya no tenemos tiempo para más. También han surgido pintadas en contra de entidades bancarias precisamente por todo este tipo de situaciones. Los desahucios, al principio comentábamos, y también de alguna manera por esta jornada de huelga. Veremos a ver qué sucede. Vamos a terminar en clave positiva hoy la tertulia. Es lunes y bueno, vamos a encarar la semana con alegría porque hoy, además, un vendedor de la ONCE ha traído la alegría a Pamplona y seguramente a muchos que han tenido la oportunidad de comprarle, ahí le estamos viendo a este vendedor, pues su boleto. Vamos a hablar con Josu. ¿Qué tal, Josu? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena por ese premio de la ONCE que ha repartido a muchísimas personas en Pamplona, ¿no, Josu? Sí, pues 40 del 9021... uno con 1 millón de euros y 39 con 3.000 y me han dicho una compañera que algún premio de 600 euros. Bueno, supongo que eso supone una gran alegría para ti, ¿no? Como vendedor. Sí. ¿Has vendido más a lo largo de la jornada o no? Sí. ¿Algo más, no, Josu? Sí. Bueno, sé perfectamente que eres un chico muy querido en ese entorno, ¿verdad? En las proximidades del ascensor de Descalzos, ¿verdad? Que estás, bueno, pues prácticamente toda tu jornada vendiendo ahí. ¿Qué te han dicho tus compradores o quienes frecuentan habitualmente esa infraestructura en Pamplona, Josu? Nada, me han felicitado y bueno, pues aquí los tengo. Bueno, pues nos alegramos de verdad y no te vamos a robar más tiempo porque tienes que seguir trabajando. Muchísimas gracias por esa suerte repartida. Gracias. Nada, a vosotros. Y muy buenas tardes. Bueno, pues es uno de los protagonistas, adiós, del día. José Javier Echeverría, muchísimas gracias. A ti no te ha tocado, ¿no? No te ha tocado, ¿verdad? Yo compro en mi entorno, yo no soy muy de premios de lotería, sí, ¿no? No suelo tener suerte para estas cosas. Bueno, Julen Mendiguren, ¿a ti tampoco? Pues no, porque no he comprado, o sea que... Muy bien. No suelo participar en los juegos que aquel decía de azahar. Ajá, sí, con buen aroma, ¿no? Bueno, Gabriel Viedma, muchísimas gracias también. A vosotros Gracias. También. Os invito a que os quedéis y a ustedes también, porque pronto vamos a estar en los fogones de Baluarte, vean. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos. Yo que vosotros seguiría viendo el Me Importas Tú de hoy,
porque uno de los mejores cocineros que tenemos en Navarra, Enrique Martínez, nos va a preparar una receta de caza, ¿no? Así es, buenas tardes. Vamos a preparar un tataki de ciervo, que es una forma, un punto de vista diferente de lo que tenemos acostumbrados a ver la caza hoy en día, ¿no? Entonces esperemos que os guste a todos. Bueno, que se queden, que en breve empezamos aquí Enrique y yo y nos ponemos manos a la obra. Exactamente. Muy bien, pues en breves minutos aquí en Me Importas Tú. Hasta ahora.